Bienvenidos a Crónicas en el Tiempo. Hoy les contaré el trágico suicidio de Chris Cornell a 3 años de su muerte. Chris Cornell nació en Seattle, Estados Unidos, el 20 de julio de 1964. Sus padres fueron Ed Boyle y Karen Cornell. Su padre era farmacéutico y su madre trabajaba de contadora. De religión muy católica. Tuvo una infancia normal y feliz junto a sus 5 hermanos. Desde pequeño él estaba muy interesado en la música. A los 7 años comenzó a tomar clases de piano. Era un gran seguidor de las bandas The Beatles y Alice Cooper. Alrededor de los 14 años, sus padres se divorcian y junto con sus hermanos, Chris toma el apellido de soltera de su madre, Cornell. A raíz del divorcio de sus padres, Chris sufrió un caso muy grave de depresión durante su adolescencia, debido al cual solo salía de su casa en raras ocasiones. Llegó a un punto de no salir durante un año entero, tiempo en el cual abandonó el piano, los estudios y se dedicó a tocar la batería y la guitarra. Al abandonar sus estudios, Chris trabajó como ayudante de cocina. Por supuesto, siguió haciendo música. La primera banda de Chris fue llamada The Jones Street Band, que hacía covers de Rush, AC/DC, Sex Pistols y The Ramones. En esta banda, Cornell ejercía las labores de cantante. Así pasó el tiempo hasta que en 1982 Chris se fue de la casa de su madre, con la que no tenía una muy buena relación. Cornell se mudó con el bajista Hiro Yamamoto en 1984. Chris y Hiro le propusieron a Kim crear una nueva banda. Esta nueva agrupación tomó el nombre de Soundgarden, con Hiro en el bajo, Kim en la guitarra y Chris en la batería y la voz. Junto con Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden es considerada una de las mayores bandas de principios de los 90. Around Seattle, where we came from, there was always this polarity kind of trying to suck us into that and kind of making us a part of something that had nothing to do with us. And I think that that's died down now to the point, and now we're just kind of left alone to be who we are, you know. El último disco de Soundgarden fue producido por ellos mismos en 1996 y se llamó Down on the Upside. El vocalista y la sección instrumental de Rage Against the Machine, Tom Morello en guitarra, Tim Comfort bajo y Brad Wilk en la batería formaron la banda Audioslave. El año 2007, después de lanzar 3 exitosos álbumes, haber sido nominados 3 veces a los premios Grammy, vender más de 7 millones de discos y convertirse en la primera banda estadounidense en actuar en conciertos al aire libre en Cuba, Cornell anunció que dejaba la banda, debido a conflictos personales irreconciliables, además de diferencias musicales. La primera mujer de Chris, madre de su hija Lily, se llamaba Susan Silver. Fueron pareja desde el año 1985 hasta que se casaron en septiembre de 1990. Al principio de la relación, ella tenía 26 años y él tan solo 20. Susan Silver fue manager de Soundgarden y Alice in Chains. La pareja se divorció en el 2004. Luego de un final bastante complicado, ya que Cornell conoció a Vicky Carey Jens. Vicky y Chris tuvieron una boda muy hermosa el año 2004. La ceremonia se celebró en París. Pronto fueron bendecidos con 2 hijos, su hija Toni, que nació en el 2004,
y enseguida su hijo Christopher Nicholas, que nació en 2005. El matrimonio fue muy feliz por varios años, pero Chris siempre mostraba un lado emocional muy débil. Según su esposa Vicky, convirtió a Chris en una persona con un estado emocional muy frágil. Según la esposa de Chris, 20 meses antes de su suicidio, él estaba medicado con unos opiáceos por un dolor de hombros, pero el trasfondo de este dolor había mucho más. El día que murió Chris Cornell. El 18 de mayo del 2017, Chris fue encontrado muerto en el baño de su hotel, MGM Grand, en Detroit. Estaba de gira con Soundgarden. It's great to be back here. Honestly, I love you guys up there on the top shelf, but you gotta stand up and show me something. Now make some noise down here and congratulate them. All right, thank you. That's the spirit. El informe de la autopsia proporcionado por la Oficina del Forense del Condado de Wayne declaró más tarde que Chris se había suicidado ahorcado y que su muerte no fue causada por ninguna droga. Horas más tarde que Chris Cornell decidió ahorcarse, fue encontrado por una de las empleadas del hotel, quien hizo la llamada al 911. Ella lo encontró sin vida en el cuarto del baño de la habitación 1136 del Hotel MGM Grand en Detroit. I have a non-responsive guest in the hotel. It's going to be a 50-year-old male inside of room 1136. Okay, non-responsive. He's not breathing. Chris Cornell se quitó la vida. Las imágenes muestran la correa con la que el artista se habría ahorcado, una mancha de sangre en el suelo del baño y 3 frascos con medicamentos, prednisona, omeprazol y lorazepam. La autopsia demostró que Chris Cornell había consumido varios ansiolíticos y sedantes antes de su muerte. Sin embargo, estos no habrían influido en su fallecimiento. Aquel día también desde su Instagram, Chris Cornell escribió: «Tengo forma de agujero dentro de tu corazón», algo así como un grito de auxilio, algo que muchos lograron entender tras su despedida de este mundo. También a un año de su muerte, la viuda Cornell, Vicky, envió duras críticas y asegura que hubo errores en el informe que entregaron los médicos tras la autopsia. I don't think that he could make any decisions because of the level of impairment. And while medical examiners say it was suicide, Vicky blames the cocktail of drugs interacting badly that made him take his life, something she believes he would have never done sober. He lived his life. He would never have ever left this world. Cornell ganó fama como el cantante principal de las bandas Soundgarden y Audioslave. Murió a los 52 años, presentando su último disco Higher Truth. En una encuesta del sitio web de la revista Rolling Stone, lo sitúa en el puesto número 9 de los mejores cantantes de la historia y según Planet Rock ocupa el puesto número 22 de las 40 mejores voces de rock, siendo el más joven y activo de la misma. Chris Cornell ha sido considerado uno de los mejores vocalistas de los años 90, incluso de la historia del rock. Su estilo único lo llevó a ser una de las voces más reconocidas del rock mundial. Dale like si te gustó este video y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para recibir nuevas notificaciones de nuevos videos. Esto fue Crónicas en el Tiempo. Gracias. Bye.